Desde Platón mucho se ha dicho y también es infinita la cantidad de documentación que se ha escrito sobre la Atlántida, una cultura muy evolucionada que habría desaparecido hace unos 12.000 años. Esto según diferentes estimaciones que incluso generan controversia y hasta tal punto que su existencia es bastante probable. ¿Cómo negar entonces que diferentes terremotos e innumerables erupciones volcánicas acabaran a lo largo de la historia con diversas civilizaciones, algunas privilegiadas y otras no? ¿Por qué no pudo haber sucedido lo mismo con la mítica Atlantis? Desde esta perspectiva, el llamado continente perdido existió. Al leer y conocer los relatos titulados Critias y Timeo del filósofo griego Platón, quien legó la única referencia que hay al respecto, se deduce que las islas donde vivieron los atlantes, que era aparentemente una enorme isla rodeada de otras pequeñas, se encontraban asentadas sobre el vasto océano que separa Europa y América. Ese enorme espacio marítimo que lleva su nombre en honor a aquella civilización convertida en leyenda, el Atlántico. Tampoco hay en esto algún problema científico. Se sabe que a lo largo de la existencia del planeta Tierra han surgido nuevas islas mientras otras se hundieron, por razones que ya conocemos. Todo esto descrito antes es muy probable, así que las islas quedaron sumergidas y Atlántida, con sus hermosos edificios y monumentos, quedó sepultada a 4.000 metros de profundidad. Pero todos los atlantes sucumbieron a esa catástrofe. Algunos escaparon, algunos podrían haber escapado en sólidas embarcaciones que los condujeron a ambos lados del océano. Es en este punto en el que se abren varias interrogantes. ¿Cuál fue la ruta de los atlantes y quiénes son sus descendientes? Muchos investigadores han buscado dar respuestas sustentables a tales interrogantes, pero hasta el momento no hay una definitiva. Por eso mismo, a continuación les ofreceré una nueva respuesta, con algunos elementos probatorios que se refieren a la posible presencia de atlantes en el vasto territorio donde en la actualidad se encuentran las provincias argentinas que componen la llamada Patagonia. Hace unos 12.600 años, un reducido grupo de familias ocupó una de las cuevas del Cañadón de las Manos, situado en la provincia de Santa Cruz. Cabe destacar que la fecha coincide bastante con el probable momento del hundimiento de Atlantis. Hay varias cosas enigmáticas sobre estos pobladores, y los detalles veremos a continuación. En primer término, hay que considerar que el hielo de la última glaciación recién estaba retirándose. Entonces, ¿por qué motivo, habiendo zonas más cálidas, esta gente decidió utilizar como albergue esas inhóspitas y frías cuevas? Un segundo punto que abre una interrogante es de dónde provenían, y de inmediato surge la tercera duda: ¿hacia qué lugar emigraron después? Si es cierta esta hipótesis de los arqueólogos que sostienen que estos grupos nómadas llegaron desde el norte del continente, ¿por qué no se encontraron restos humanos semejantes y de igual data en otras partes de Argentina y Chile? Hace unos 40 años, el estudioso Antonio Garcés descubrió durante una bajante de las costas de Comodoro Rivadavia, en el sur de Chubut, cerca de donde existen unos cementerios aborígenes aún no bien investigados, una extraña estatuilla. Este se halla bastante desgastado por la erosión, pero de todos modos su valor se comprende inmediatamente. Ese rostro allí esculpido es una versión aparentemente americana y precolombina de la Dama de Elche, escultura mayor, íntimamente vinculada al enigma de Atlantis. Otra pregunta que surge es: ¿qué hacían en aguas australes? La duda de que en la Patagonia aparezca una escultura tan parecida a aquella otra hallada en una ciudad del sudeste de España a la que se señala procedente de la Atlántida, ya que es de una estética y un estilo tales que no encaja con las obras realizadas por las culturas que, entonces, se hallaban asentadas en la península ibérica. Por otro lado, el marcado desgaste de esta obra en suelo patagónico, que se podría denominar Dama de Elche americana, indica su enorme antigüedad. Tal vez alguna creciente inusual la arrasó a aguas adentro y después el mar decidió devolverla.
pudo también haber sido arrancada del navío de un atlante que naufragó en la zona. ¿Por qué no? Se debería poner atención central en las Islas Malvinas. Los libros de historia informan que permanecieron deshabitadas hasta el arribo de los primeros europeos sin entrar en ningún tipo de polémica política posterior desde la real posesión. Pero en lo que respecta al tema, el investigador naturista inglés Charles Darwin se sorprendió por encontrar en ese archipiélago una cantidad de perros similares a los que habrá de encontrar tiempo más tarde en lo que en la actualidad llamamos Tierra del Fuego. Perros, animales salvajes que alguna vez habían estado domesticados por personas. ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Quién o quiénes estuvieron en las Islas Malvinas en tiempos remotos? Esta pregunta no tiene respuesta hasta el día de hoy. Son 3 hallazgos francamente sorprendentes. Restos humanos de hace 12.600 años en la Patagonia, cuyo origen es ignorado. Una escultura de asombroso parecido con otra, ya de por sí es misteriosa como lo es la Dama de Elche, a miles de kilómetros de allí. Y por último los perros, con aquellas particularidades en la actualidad extintos tanto en las Malvinas como en Tierra del Fuego. Estos descubrimientos suscitan una probabilidad subjetiva que deja un manifiesto enorme como interrogante. ¿Alguna vez naves atlantes llegaron a las costas patagónicas tras el trágico hundimiento de las islas? ¿Esta isla en donde se asentó aquella mítica, histórica y a la vez legendaria cultura? Esta es una pregunta con final abierto, que por el momento no ha hallado ninguna respuesta definitiva. Muchos coinciden que la verdadera Atlántida se situó más bien en Bolivia, específicamente en el altiplano, en un lugar que todos conocemos como Pumapunku. En este lugar yacen los vestigios más impactantes de una civilización bastante tecnológica que desapareció y de la cual se tiene muy poca información, dejando atrás estas ruinas que definitivamente hace que innumerables arqueólogos e ingenieros se rompan las cabezas pensando en cómo y qué funciones tenían algunos de sus bloques que para muchos se asemejan a partes de un gran puerto naval. Pero un puerto en el altiplano no es lógico, ¿verdad? Verán, en la antigüedad, esta parte del continente, incluido partes de varios otros países como Argentina, Paraguay y Brasil, estaban inundados. De ahí a que el suelo chaqueño, paraguayo y argentino es muy salado. Se cree que esta zona fue un antiguo mar, y las pruebas del suelo lo ratifican como tal. Entonces, si este fue un antiguo mar, el Río de la Plata o el río Amazonas pudo haber sido una ruta para la navegación hacia más territorios, además de que las cadenas montañosas tuvieron que ser algo diferentes. O es una o es otra. Los atlantes fueron originarios de América o sus descendientes llegaron a este continente tras el cataclismo sufrido en esa época remota.